Hola a todos, mi nombre es Cindy Cante, les doy la bienvenida a este video, un nuevo video de este canal llamado La Huella de Emma. Este video es un video un poquito de actualización porque sé que muchas de ustedes me siguen desde hace un tiempo, me acompañaron en todo mi proceso de duelo, me acompañaron tal vez en mi proceso de buscar un nuevo embarazo y hubo algunos videos en los que yo les hablaba de cuánto me demoré para arriesgarme, para dar el salto de fe a tomar un nuevo embarazo, donde les contaba todos mis miedos en ese embarazo arcoíris, cómo lo viví yo, cómo lo viví mi pareja, y resulta que después me desaparecí. Así que este video es un poquito a manera de chisme, a manera de actualización, para contarles qué ha pasado en mi vida desde ese momento en que yo estaba embarazada, muy cerca de tener a Lucía, mi bebé arcoíris, y el día de hoy. Así que bueno, espero que me acompañen, tómense en una agüita, un café, traigan algo, pónganse cómodas y ahora sí, empecemos. Quiero empezar contándoles una anécdota muy divertida con la que yo inicio mi embarazo, mi maternidad con Lucía. Y es que yo ya estaba en esos días pues súper preparada con mi maleta para tener a Lucía, me hice un curso de respiración y pujo con una doula, estaba yo haciendo mis ejercicios de respiración, de pujo, yo ya me había visualizado mi parto vaginal, todo perfecto, como siempre, esa necesidad de controlarlo todo. Y llego a la ecografía de la semana 38 con mi obstetra, que es un amor, que ustedes saben que yo lo amo, lo adoro en Instagram, si me siguen por allá, conté la historia de mi parto con él. Y me dice: Cindy, prepárate porque mañana tu bebé nace a las 7 de la mañana, vamos a tener una cesárea de emergencia. Y yo quedé en shock. Yo, ¿cómo así, doctor? Yo estaba esperando que me dieran los dolores, yo estaba esperando mi parto vaginal, yo hice un curso de respiración y pujo. Pues no. Lucía se había sentado y yo ya había empezado una dilatación, así que tenía que nacer sí o sí esa semana y tenía que ser por cesárea porque finalmente ya venía sentada. Y quiero arrancar esta historia con esta anécdota porque una vez más mis hijas me enseñan que yo no tengo el control de nada, que no puedo hacer planes, sino que lo único que tengo que hacer es realmente aprender a fluir con cada una de las situaciones y respetar la manera en que ellas quisieron venir al mundo a tocar mi vida. Y lo digo porque a veces nosotras tenemos esa necesidad de controlar todo y quiero que mi parto sea así, que sea con este obstetra, quiero que sea así, la quiero en agua, lo quiero en cesárea, quiero no sé qué, y a veces simplemente solo puedes aceptar lo que es. Bueno, son las 4 de la mañana del miércoles 29 de septiembre. Hoy ya estamos arrancando para la cita más importante de nuestras vidas. Allá Arcángel Miguel se va con nosotros. Vamos a ir a conocer a esta chiquita. Le damos la despedida a esta hermosa barriga que cuidó a nuestra bebé. Y nos vemos pronto, hija. Te amo. Lucía, en efecto, al día siguiente, el 29 de septiembre, me citan y a las 7 de la mañana tenemos una cesárea que fue un procedimiento hermoso. O sea, después de haber vivido mi experiencia tan traumática con Emma, yo lo único que quería era que mi parto fuera respetado, que fuera amoroso, que yo pudiera sentirme amada, sostenida, que las personas que me iban a acompañar de verdad fueran personas cálidas, y así fue. Abrió los ojitos. Hija hermosa. Mírala, mi amor. Hola, mi amor linda, bienvenida, princesa. Ay, Mira, acá está papá y mamá. Qué cosa tan linda. bienvenida, hija. Después de tanto que pasaron ustedes, ¿Eres nuestro regalito? un regalito. Hijo hermosa, te amo. Ay, ¿qué pasó, Gochera? Estás aquí, está tu papá, está tu mamá. Ya llegaste, mi amor, ya te empieza esta aventura hermosa. Oh, mi reina. Ahí está tu papá emocionado. Miren tu corazón. Hermosa, hermosa. Te amamos, amo. hija. Bendigo tu vida, mi amor. Bendigo tu camino. Tuve la compañía de mi esposo, él me pudo acompañar. Mi obstetra es el hombre más amoroso del mundo. Todas las personas que estaban ahí eran maravillosas. Nace Lucía
y todo fue hermoso, o sea, yo la vi, ella me vio y fue una conexión divina, le di la bienvenida como siempre lo soñé y hasta ese momento todo maravilloso. Estuvimos en un hospital muy bonito, con mucha calidad, pero empieza mi maternidad. A mí no me da espera, a mí es como siempre las cosas así, un poco retadoras. Resulta que el día que nace mi hija, la ve el pediatra, llaman a otro pediatra, empiezan a llamar al jefe de neonatos y un poco de confusión. Con mi esposo no sabíamos qué estaba sucediendo. Resulta que en el momento de nacimiento de mi hija descubren que ella había nacido con una malformación anorrectal, que fue algo que no se evidenció nunca en ninguna ecografía ni en el embarazo. Todo estuvo bien en el embarazo, pero cuando ella nace descubren una malformación anorrectal, que para los que no lo saben, pues eso incluye un montón de cosas, es una cosa grandísima, pero a mi bebé específicamente lo que le pasó es que ella nació con algo que se le llama una fístula, que es algo así como el ano de ella no terminó de desarrollarse bien y hace como una fístula, que es la que reemplaza el ano, era como si tuviera su ano más en una posición que no correspondía, un poco más pegada a la vaginita que en su posición normal. En ese momento empezó mi maternidad, o sea, les quiero contar, mi maternidad no empezó rosa como lo cuentan las películas, los comerciales, que es todo maravilla. Mi embarazo empieza de esa manera. Nace ella y empiezan a venir los médicos, los especialistas. Hay controversia entre ellos, unos dicen que la internen, otros que no, unos que tiene que ir para neonatos, otros que no, unos que hay que hacerle una cirugía de inmediato, otros que no. Y yo en mi primer día de mamá de Lucía, así en shock con Pedro. Lo recuerdo y es muy difícil. Después de eso nos dejaron ir a casa porque ella estaba evacuando normalmente, es decir, ella estaba haciendo su popó normalmente por su fístula, que en ese momento nosotros ni siquiera entendíamos la palabra fístula, lo veíamos y era como, bueno, le vemos un ano un poco más pequeño de lo normal y más pegado a la vaginita, pero pues para nosotros era algo normal, no sabíamos lo que eso significaba médicamente, no teníamos ni idea. Nos dejan salir a casa, yo me vengo para la casa y ocurre uno de mis miedos más grandes en el embarazo, era que yo, por tener una condición médica de la sangre, porque yo estuve anticoagulada todo mi embarazo, yo tenía miedo de que tuviera problemas de coagulación en mi cesárea, por eso yo no quería cesárea, quería parto, pero bueno, así es, así tenía que ser. Sucede lo que yo no quería que sucediera. Tuve un cuadro de coagulación de sangre en casa, es decir, empieza toda mi barriga, mi cesárea empieza a llenarse de hematomas que hagan de cuenta que eran como unas culebras, o sea, unas nudos, unas culebras, no sé cómo escribirle, por toda la barriga. Mi barriga era negra, morada, era horrible, me dolía un montón. Yo inmediatamente llamé a mi obstetra, le mandé fotos y me dijo: Cindy, te regresas inmediatamente para el hospital. Y me fui para el hospital. O sea, salimos del hospital y ese mismo día regreso al hospital. Me internan de nuevo, me hacen una segunda cirugía, me tienen que volver a abrir la cesárea, tienen que sacar todos los coágulos, todos los hematomas. O sea, de verdad que ahora lo cuento y digo, wow, o sea, a mí las maternidades me dan duro, o sea, cosa dura. Pero bueno, aquí estoy contando la historia. Me hacen la segunda cirugía y empieza ese día mi primer trauma, yo llorando porque yo no me quería separar de Lucía. Yo decía, tengo una hija recién nacida, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me van a hacer una cirugía? Pues yo me la llevé conmigo. Después de hacer un show y de llorar, lograron que la internaran conmigo, me permitieron internarme con ella, así que me hicieron mi cirugía internada con mi hija. Yo pude seguir amamantándola, tuvimos una lactancia entre comillas exitosa porque logré que fuera exclusivamente lactancia materna, pero yo estaba demasiado dolorida, no solo por mi cesárea sino por la segunda cirugía que yo tenía. Me voy para la casa con mi hija y al cuarto día de nacida de ella teníamos la cita
con el cirujano que nos habían remitido de ella. Con mucho miedo fuimos con demasiado miedo. La vida es tan perfecta que me puso en un lugar que yo tenía que estar para sanar muchas emociones que tenía bloqueadas. El cirujano al que me remitieron, que era especialista, fue al mismo hospital en el que murió Emma. Así que imagínense lo que era para mí ir a ese hospital, ver el color de las paredes, los pasillos, el ambiente, recordar todo lo que yo vivía ahí con Emma, y estaba ahí con mi hija de 4 días de nacida buscando a un especialista para que me dijeran qué pasaba con ella. O sea, de verdad que esto fue un déjà vu, y muchas cosas de mis experiencias con Lucía han sido un déjà vu de lo vivido y aprendido con Emma. Fuimos allá, aparte que yo tenía, acuérdense que les conté que tenía yo mi cirugía en donde estaba, no me podía ni parar, adoloridísima, o sea, estaba yo mal, y llegué a la cita médica doblada del dolor, o sea, no me podía poner recta, no me podía estirar, yo doblada del dolor, y entro a donde un cirujano que vio a mi hija, con solo verla, les digo, la desbarató. O sea, ese momento fue como durísimo. Me dijo tantas cosas que yo no sé cómo mi esposo y yo tuvimos la valentía de escucharlas. Me dijo que mi hija había nacido con una malformación anorrectal, que era una malformación que usualmente estaba asociada a otras malformaciones, que era probable que tuviera problemas de corazón o de cerebro, o habría que verle el tema neurológico, habría que verle un montón de cosas, que este tipo de situaciones había que operarlas inmediatamente, que ella era una recién nacida, entonces hacerle una cirugía ponía en riesgo su vida porque no sabíamos si su corazón iba a aguantar esa cirugía, que era de alta complejidad. Le tenían que hacer una anorrectoplastía, tenían que construirle su ano, y para construirle su ano tenían que hacerle una colostomía. Yo, doctor, espere, ¿qué es esto? ¿Qué me está hablando? ¿Qué es eso? Colostomía, así me lo explicó. Pues le vamos a abrir el estómago a su hija, por ahí le vamos a poner una bolsita, por ahí ella va a poder defecar, y por esa bolsita, mientras pasan unos meses, le vamos a hacer después una segunda cirugía. Básicamente su hija va a necesitar 3 cirugías, y son mínimo 3, pueden ser más, depende. Pero básicamente eso es lo que va a pasar con su hija. Le vamos a tener que hacer esa cirugía, le vamos a poner esa bolsita, le vamos a hacer la colostomía, y luego la anorrectoplastía, y luego le vamos a hacer la reconexión. O sea, pero no sabemos si ella va a aguantar la cirugía porque está muy bebé. O sea, yo les digo que mi maternidad empezó retadora. O sea, ya lo respiro, créanme que hay un final feliz, pero quiero contarles que mi vida, este año ha sido una vida muy retadora. Yo salí erguida. Yo de ese consultorio salí erguida, es decir, se me olvidó mis heridas, se me olvidó mi dolor, se me olvidó que yo no podía nada. Yo me paré, caminé como si no tuviera nada, salí de ese consultorio. Dios me dio la fuerza porque mi esposo salió destrozado, llorando. Mi esposo salió destrozadísimo. Mire, después de que a uno se le muere un bebé, uno tiene miedo de que el siguiente se le vuelva a morir. Es una realidad. Y es algo que hay que trabajar mucho desde lo emocional, con acompañamiento psicológico, porque tú no piensas, bueno, hay que hacerle una cirugía, tiene corrección, seamos positivos, hay solución. Lo primero que uno piensa es, no, mi hija se me va a morir. Dios mío, si me quitaste una hija, no me quites 2. O sea, yo traumatizada. Mi esposo salió destrozado, yo de alguna manera salí con valentía en ese momento. Algo que tenemos con mi esposo es que cuando uno recae, el otro tiene la fuerza, y luego cambiamos de papel. Usualmente pasa así. Usualmente uno está fuerte y el otro no. Y eso nos ayuda a tener un equilibrio. Yo salí de ahí y dije, ok, vamos a hacer lo que hicimos con Emma. Necesito una segunda, una tercera opinión. Yo no me voy a quedar solo con lo que me dijo este doctor. Yo decreto salud en mi hija, yo decreto que ella va a estar bien, y yo no creo que ella va a necesitar todo lo que me está diciendo este doctor. Pues empieza una maratón con mi esposo de buscar otros especialistas, hacerles... Fue
como que los primeros 6 meses fueron de mucho tire y afloje. Era, tenemos miedo, pero disfrutémonos a nuestra hija. Disfrutémonosla, pero pucha, tenemos miedo. Todo el tiempo estuvimos así. Y en esos primeros 6 meses era, sáquele citas médicas, mírele su corazón, mírele su parte de cerebro, descarte algo, descarte, ir descartando. Que no hubiese nada más, pidiendo segundas opiniones, terceras, hasta que dimos con un profesional que nos ayudó a tener mucha claridad. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que entre los mismos profesionales no se ponían de acuerdo. Unos decían que sí, que había que operarla, otros que no había que operarla. Y estábamos como padres súper confundidos, volviéndonos locos, con demasiados miedos. Agradezco en el alma, y por eso es que también hago estos videos, porque es que estos videos, ustedes no saben, ayudan a mucha gente. Yo encontré a una mamá que tiene un canal de YouTube en donde ella contaba su historia con su hijo, que también nació con algo muy parecido con Lucía, pero se lo descubrieron muy tarde. Se lo descubrieron cuando ya tenía más o menos 2 años y ya se había complicado demasiado, y ella tuvo que ir a muchos y muchos médicos. No le hallaban, no le daban el diagnóstico correcto. Le diagnosticaban que tenía problemas de estreñimiento crónico, pero nadie le dijo que era que su bebé tenía una malformación anorrectal. Así que este niño sufrió mucho, y esta mamá decide abrir un canal, hacer una comunidad muy grande de padres con niños con malformaciones anorrectales. Y gracias a Dios, Pedro y yo nos dimos con este grupo, nos empezamos a informar, nos empezamos a unir con otros papás, a entender qué era lo que tenía nuestra hija, cuáles eran sus necesidades, cuáles iban a ser los retos, y sobre todo cuáles eran las cosas que teníamos que hacer para garantizar su calidad de vida. Después de haber hecho todo eso, encontramos a un doctor que nos dio mucha paz y nos dijo: mire, esto se soluciona con una cirugía sí o sí. Su hija va a necesitar una cirugía. Vamos a hacer en esta cirugía una anorrectoplastía. Es muy probable que necesite una colostomía, es verdad, pero bueno, ya nos lo explicó de una manera respetuosa y no así como le abrimos el estómago y le ponemos una bolsa como lo había hecho el anterior, sino que ya lo hizo de una manera muy respetuosa, muy profesional. Ya nosotros también estábamos informados, ya estábamos un poquito más, entendíamos más qué era lo que estaba pasando, qué era lo que se venía. Y él nos dice: hay que hacerlo lo más pronto posible. Los primeros 6 meses, gracias a Dios, yo logré, después de muchas dificultades, establecer una lactancia exclusiva. ¿Por qué digo que gracias a Dios? Porque haberle dado solo teta hizo que ella hiciera sus deposiciones sin ninguna dificultad. Algunas veces he escuchado historias en que tienen que, cuando hay otro tipo de alimentación, pues hay un problema de estreñimiento crónico más difícil. Con Lucía no lo vivimos, porque pues ella igual podía ser por su fístula. Y hasta sus 6 meses fue muy manejable, obviamente con muchos cuidados, muchísimos, por parte de Pedro y míos. De mucho educarnos, informarnos y bueno, ¿qué hay que hacer? Cuando llega su fecha de cirugía, mire, yo les digo que me costó mucho. Yo entré en negación absoluta, o sea, de verdad, estuve en mucha resistencia. Yo no quería que le hicieran esa cirugía a mi hija. Yo decía: Dios mío, ¿por qué? O sea, ¿por qué mi hija tiene que pasar por todo esto? Apenas tiene 6 meses, porque le toca vivir cosas tan duras. Para mí era como el mundo se me cayó. O sea, yo estaba en resistencia, lloré muchísimo, me dolía mucho, me sentí muy mal. Yo estaba en resistencia porque yo no quería que ella le hicieran una cirugía. Yo no quería que ella viviera todo lo que le tocó vivir, y yo no quería vivirlo yo, porque lo que se me venía era grande y no quería asumirlos. Y entré en resistencia, y en ese momento que entré en resistencia sufrí, y sufrí mucho, lloré mucho. Me imaginaba panoramas horribles, me imaginaba lo peor, me imaginaba cosas difíciles, ¿no? La mente a veces te juega pasadas malas y tú te vas a extremos en donde, leía historias de adolescentes que tenían esa malformación y que tenían vidas complejas, y yo ya imaginaba a mi hija de esa manera. Tuve que buscar un acompañamiento
espiritual. En ese momento empecé a buscar con mi angeóloga, una terapeuta de ángeles, mucha ayuda porque sentía que me estaba desbordando la situación, tenía muchos miedos y descubrí que eran miedos que no correspondían solo a lo que estaba viviendo Lucía, sino a mi historia personal, a mi historia con Emma y a todos mis miedos, o sea, todos se hicieron realidad. Ya siento que no, es mejor no tener miedos porque se pueden hacer realidad, pero no es para nada malo, sino para que los puedas de verdad enfrentar y dejarlos ir y superarlos. Pero en ese momento necesité mucha ayuda también. Estuve acompañada de una terapia que hice que fue muy sanadora, que fue una terapia de renacimiento. Y no, me llené de valor y me di cuenta sobre todo de que yo tenía herramientas para afrontar lo que estaba viviendo, porque eran herramientas que venían de mi proceso con Emma. Con Emma fue algo muy parecido. Cuando a mí me dieron el diagnóstico de Emma, entré en resistencia, sufrí, lloré, busqué segundas y terceras opiniones y entré en ese proceso de aceptación. De alguna manera esto era algo muy parecido, pero de alguna manera yo ya estaba lista para vivirlo desde un lugar distinto. Y era como, bueno, Lucía está viva, somos muy bendecidos de tener las posibilidades económicas, médicas y que en este país sea posible, tiene solución, vamos a enfrentarlo con amor. Pero me costó, hubo mucha resistencia y tuve que apelar a todas las herramientas aprendidas en mi proceso con Emma de duelo. Llegó su día de su cirugía, que fue algo muy difícil para nosotros, o sea, dejarla ahí para nosotros fue difícil. Algo que he vivido yo con Lucía, que ya hice conciencia y que estoy trabajando en ello, es que sí, hay un tema de sobreprotección con ella. A tal punto que la única persona a la que yo le confío a mi hija es a mi mamá. O sea, la única persona que como que yo le dejaba que cuidara a mi hija, aparte de mi esposo, era mi mamá. Y me costaba mucho dejarla, me costaba mucho soltarla, me costaba y me cuesta a veces también, pero he avanzado un poco. Pero tú dejar a tu hija en un hospital, lo que vivimos allá fue duro. Fueron unos días de mucha maestría para Pedro y para mí, o sea, fueron días de mucho reto. De otra vez darnos cuenta de que éramos capaces, que por el amor a nuestros hijos somos capaces de todo, de aguantar lo que sea. Llegamos allá, nos internaron y empezamos un proceso que era un proceso de limpieza. Ella tenía que limpiarle todo su intestino antes de la cirugía y fue duro. No podía alimentarla yo en una semana, no podía comer ella absolutamente nada. O sea, ustedes imagínense una bebé de 6 meses sin poder comer nada en tantos días. Ella estaba siendo alimentada únicamente por una vena acá. Aparte de eso, pues todo su proceso de limpieza intestinal no fue chévere, fue muy difícil, fue muy dolorosa a través de sonda, meterle sueros, obligarla a limpiarlo y después dejarla en el quirófano. Ese momento fue dificilísimo, o sea, llevarle al quirófano, entregarle a los médicos, es otra vez entregar a tu hijo, o sea, es difícil entregar a tu hijo, o sea, por eso es que yo a las mamás que están pasando por muchos temas médicos de sus hijos, wow, qué valor, porque es duro. La entregamos y ya simplemente confiar en Dios. Fueron 8 horas en que ella estuvo allá adentro. Yo estaba, Pedro y yo, pues nada, aferrándonos a la fe, que todo saliera bien, que todo estuviera bien. Como toda cirugía tiene sus riesgos, sobre todo pues en un bebé tan pequeño. Literal, a ella la iban a dormir absolutamente toda, la abrían como un libro, o sea, así lo digo porque así fue. Y es un procedimiento que es bien complejo, o sea, es una cirugía de alta complejidad. 8 horas estuvo en cirugía nuestra hija, en donde, estuvo duro. Cuando ella sale, yo recuerdo que
que ella salió y yo me imaginaba que ella iba a salir sedada porque obviamente los duermen totalmente. Yo dije, ella sale dormidita, sedada. Yo tenía tantos miedos, si ella iba a soportar el dolor, cómo iba a ser el manejo del dolor, todo. Y ella sale y esta niña me ve a mí y yo no sé cómo tuvo la fuerza, se sentó, eso se parecía ya Hulk, tenía cables por todos lados, pero ella se los quería quitar, ella solo quería que yo la alzara y la amamantara y estaba desesperada porque yo ni la podía alzar ni la podía amamantar. Duro. Luego nos pasaron a cuidados intensivos y ahí empezó un reto muy grande para mi esposo y para mí. Solo dejaban estar a una persona, nos turnábamos con mi esposo, él hacía el turno de noche, yo hacía el turno de día. Fueron los primeros días en que yo tuve que estar sin mi hija una noche y bueno, con mi esposo pasamos unas pruebas durísimas en ese lugar. Nos volvimos enfermeros, aprendimos un montón, compartimos un montón, pero pese a que fue muy duro, o sea, situaciones que si les cuento son como me extiendo más de lo que ya me estoy extendiendo, pero debo decir de que en ese lugar volví a reconectar con muchas cosas que yo había olvidado y que también me habían traído Emma. En ese lugar volví a conectar con mi palabra, con mi poder de sanación desde la palabra, con mi compasión, con mi empatía, con cosas que yo ya sabía que había aprendido pero que de alguna manera había olvidado. Porque ahí me enfrenté con otras situaciones de otras mamás, de otros papás, otros niños, verlos en sufrimiento, en dolor. En el hospital en el que estábamos, absolutamente todos los niños estaban pasando por situaciones muy complejas que tú ni te imaginas que un niño puede vivir. Desde la unidad de cáncer, desde los que tienen cirugías, malformaciones, un montón de cosas, situaciones. El volver a compartir con mamás, con familias, con hijos, con niños en situaciones de vulnerabilidad me recordó mi humanidad de alguna manera, porque estaba yo otra vez ahí vulnerable, estaba otra vez ahí en situación de, bueno, asumiendo el reto. Y puedo decir que como todas las pruebas que hemos vivido, las vivimos desde un lugar muy amoroso, porque con mi esposo otra vez trabajamos en equipo, nos soportamos el uno al otro, nos apoyamos, nos dimos la palmadita en la espalda, sacamos ese león, ese tigre, esa mamá, ese papá luchador, se hizo lo que se tuvo que hacer por estar ahí con nuestra hija. No fue fácil, la logística no es fácil, para estar allá corriendo con ella, cuidándola, todo lo que se necesita, el aprender a hacer, volvernos enfermeros, todo. Pero hay algo hermoso que pasó un milagro, y por eso es que yo no dejo de creer en los milagros, porque yo fui testigo de una. Cuando mi hija entró al quirófano, nosotros sabíamos que le podían hacer una colostomía, y el milagro fue que el doctor en el quirófano dijo que no era necesario hacer la colostomía, que iba a ser directamente la anoplastía. Es decir, que ella nunca le abrieron su estomaguito, ella simplemente le hicieron la anoplastía, y el reto era que funcionara esa cirugía. Los siguientes días después de la cirugía, los siguientes 15 días eran cruciales, eran demasiado importantes, porque eso dependía del éxito o no de la cirugía. Y si tenía que ella volver al quirófano para una colostomía y otras más cirugías o no. Y bueno, con mi esposo, los más dedicados del mundo, desde el amor al servicio de nuestra hija, otra vez aprendiendo a soltar el control, aprendiendo a fluir, aprendiendo otra vez. Lo hicimos, la cuidamos, no se infectó, todo funcionó bien. Con mi esposo, es que ustedes vieran, él era agotador, no dormíamos, era súper agotador. Las limpiezas, las irrigaciones, todo lo que teníamos que hacer, la medicación, todo lo que teníamos que hacer con ella, aparte del tema emocional, porque ella quedó siempre con miedos, con trauma, ella quedó nerviosa. Claro, vivió muchas cosas que ella hoy no puede ver un médico porque se enloquece. Pero lo hicimos y ella salió muy bien de su cirugía. Después de eso, pues fue todo el proceso de posoperatorio que viene con una serie de tratamientos.
qué hay que hacer con ella, los controles, los cuidados en la alimentación, en absolutamente todo. Al punto de hoy, quiero decirles que mi hija está muy bien. Ella ya la última vez que la vio el cirujano dijo pues que ya estaba súper bien, nunca necesitó colostomía, ya no tenemos que hacer más dilataciones, que era algo que a nosotros nos costaba mucho, que eran unos tratamientos para que su nuevo órgano empezara a funcionar. No, todo perfecto. Al día de hoy ella está súper bien. Tenemos un manejo con ella de alimentación porque a veces tiene un tema de estreñimiento, pero no es algo que le limite para nada. Es la niña más inteligente, es la niña más hábil, es la niña más pila de todos sus amiguitos. O sea, no es por ser así como creída, pero es que de verdad es una niña muy, muy pila, muy activa, es inteligente y está súper bien. Pero ese fue el inicio de mi maternidad, o sea, dura, aparte que eso vino con muchas otras cosas como obviamente frustraciones, tuve que abandonar de alguna manera mi parte laboral, me abandoné muchísimo a mí como mujer, como profesional, pues porque me metí tanto en mi rol de madre que me absorbió absolutamente todo. Por eso es que yo abandoné La Huella de Emma y abandoné absolutamente todo. Y este año pues ha sido mucho, pues un año de adaptarme a mi nuevo rol de mamá, aprendiendo a soltar, haciendo consciente mis miedos otra vez. He tenido, digamos, como muchos miedos con relación a soltar a Lucía, muchos apegos de nuevo, y bueno, el proceso de adaptación es complejo. O sea, si tú ya has pasado por eso lo entenderás, pero bueno, cuando tienes detrás una historia particular, pues ahí es muy fácil caer en la sobreprotección, en los miedos, en el abandono a ti misma, en que se desdibujen tus otros roles, porque pues te centras únicamente en tu rol de madre. Y bueno, eso quería contarles. Ha sido retos grandes, pero también ha sido maravilloso, ¿no? Es una niña que nos hace sonreír todos los días, que nos hace creer en los milagros, que nos hace creer en la magia, que nos hace creer en que siempre es posible. Y bueno, si tú estás en busca de tu bebé arcoíris, si estás en busca de un nuevo embarazo, bueno, te quiero decir que de verdad hay muchas situaciones que no son fáciles, que se te van a salir de las manos, que van a ser un reto enorme, que es normal que a veces se sientas resistencia a vivir los retos que te están tocando vivir, pero siempre hay algo dentro de ti que tiene la fuerza, la valentía de afrontarlos desde el amor, desde un lugar distinto al sufrimiento, desde un lugar distinto a la resistencia. Y bueno, ese es como el resumen. Creo que este video se hizo súper largo, pero es que de verdad que hay muchas amigas acá que me han preguntado ¿cómo estás? ¿Cómo está Lucía? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Por qué estás tan perdida? Y bueno, quería contarles de eso. Ya Lucía tiene 1 año y 4 meses. Hemos vivido cosas hermosas con ella. Y pues Pedro y yo súper orgullosos de ella, aprendiendo obviamente con sus retos, con sus subidas, con sus bajadas. Pero cada vez más, como dijera yo, como más conscientes de la transformación que vienen a ser nuestros hijos en nuestras vidas. Yo soy absolutamente convencida de que mis 2 hijas han venido a transformarme la vida de una manera impresionante, como lo hizo Emma. Pues está Lucía también haciendo su labor. Todos estamos en la vida de los otros por una razón. Somos finalmente almas prestándonos servicios los unos a los otros para poder amar, para poder crecer. Y bueno, esta es la actualización. Gracias por escucharme, por llegar hasta acá. Y bueno, les seguiré contando cómo va todos mis aprendizajes y espero también siempre compartirlo con ustedes desde el corazón. Si alguno de ustedes está pasando por una situación similar, de enfrentarse con algún diagnóstico médico difícil de sus hijos,
pues sepan que no están solas, sepan que pueden tener una comunidad que las abraza, los abraza, y que ustedes siempre tienen en ustedes la fuerza para superarlo y para sacar lo mejor de ustedes, para poder ofrecérselos a sus hijos. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por todo y nos vemos en un próximo video. Chao.